Progress. En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Cuenta, señora secretaria. No tenemos cuenta, señor presidente. Estamos abriendo justamente en comité la sesión del día de hoy. Contarles que estábamos en sesión simultánea hasta hace pocos minutos con la Comisión de Relaciones Exteriores y Desafíos del Futuro, recibiendo a los senadores y senadoras y diputados y diputadas bolivianas en un primer encuentro justamente para generar una agenda conjunta con el Parlamento boliviano, justamente pensando en los temas prospectivos de desarrollo y de ciencia para adelante. Así que les pido las disculpas por estos pocos minutos que comenzamos con algún retraso. En el día de hoy estamos citados para dos temas que son muy importantes. Uno, conocer el informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Eh, Hemos invitado especialmente a la directora del INDH, señora Consuelo Contreras, y la abogada de la ONG Sintras, señora María Alejandra Arriaza Donoso, eh, que va a ser el segundo punto de la tabla. Le pido las disculpas porque vamos a dar prioridad justamente a las organizaciones de derechos humanos para que puedan pronunciarse sobre el proyecto en cuestión. Eh, Sin antes de pedirle eh, eh, que ojalá haya foco fundamentalmente en el plan de búsqueda. Estuvimos en el día de hoy con el canciller, eh, con el ministro Van Claveren, que estuvo justamente en ese esfuerzo. Está también en un esfuerzo muy contundente justamente para poder incentivar el plan de búsqueda de personas desaparecidas. Así que ojalá, espero también que haya foco en eso, como apoyamos también, que ustedes sepan, desde esta comisión transversalmente, durante la discusión de la ley de presupuesto, los recursos necesarios justamente para dar con el paradero de las personas que desaparecieron en Chile y que en definitiva, primero, hemos dicho siempre justicia y hemos dicho también posibilidades de garantizar la no repetición, como también el encontrarse con los restos de las personas, de los seres queridos que partieron. Todos tenemos experiencias, algunas más cercanas, otras menos, caso, y por tanto la invitación justamente a recibir esa testimonio. Adelante, senadora. Los expositores del día de hoy va a ser de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, la presidenta señora Alicia Lira, luego la vicepresidenta señora Silvia Fernández, de Londres 38, en el espacio de memoria. Eh, la idea de la directora jurídica señora Magdalena Garcés. Dejo la palabra a doña Alicia Lira. Adelante, Alicia. Perdón, vamos a abrir formalmente la sesión por el curso referido. Adelante, disculpa. Bueno, hoy día estamos acá para plantear una preocupación que realmente la hemos tenido en forma permanente en el tiempo. Nosotros no traemos podios ni ponencias porque voy a declarar a través de la historia de la agrupación de los familiares, que ha sido una larga lucha en busca de la verdad y la justicia en los ejecutados políticos. Por ejemplo, cuando se habla del Plan Nacional, hablamos del Plan Nacional de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, que fueron 377 ejecuciones y que aparte de ejecutarlo, escondieron sus cuerpos, como sabrán, la carana de la muerte, los campesinos que los tiraron al río o al mar, que también entran en esta búsqueda a 50 años, que sus familiares han luchado y han seguido o hemos seguido la verdad y la justicia. Para nosotros es muy importante estar acá porque nos parece impresentable el hecho cuando hay una preocupación sobre de las personas enfermas, las personas de edad 75 años, porque lo entendemos en lo que tiene que ser con la población común, pero no así en los victimarios de lesa humanidad.
porque estamos hablando, aquí hay protocolos, convenios internacionales, lo que ha significado la lucha de los familiares en estas décadas larguísimas, donde han gozado de impunidad por muchos años. Los victimarios, es cierto, están detenidos hoy día en una cárcel especial, es cierto que están presos, pero hay que recordar que ellos gozaron de impunidad por más de 30, 40 años. Vivieron sus vidas, no entregaron información, por lo cual hicieron el trayecto en la búsqueda de la justicia o de la verdad a los familiares una agonía permanente. También tiene que ver cuando nosotros hablamos, por ejemplo, siempre hemos dicho los familiares, nosotros no vivimos en el pasado, no odiamos a nada, ni siquiera queremos jamás venganza, jamás nos igualaríamos a los seres que hicieron cosas tan abominables como las que hicieron con los chilenos y chilenas. Pero nadie nos puede quitar el derecho a la justicia que nos hemos ganado en movilización, en huelga de hambre, encadenamiento, en ocupación de dependencias internacionales para llamar la atención, por lo cual no hay nada que estos señores, por ejemplo, aún mantienen el pacto de silencio, digan lo que digan, ellos mantienen el pacto de silencio. Hay información, ustedes saben que sobre todo el ejército de Chile, que fue el más feroz, es un ejército prusiano y jerárquico. Por lo tanto, información hay. También el hecho que hay actos, y ustedes lo saben públicamente, que se ha reivindicado el hecho de no haber matado más comunistas o más gente. O esto que no hablan mal de una democracia cuando en la escuela militar se hace un homenaje a un personaje tan funesto, tan abominable como Krasnov, que se le hace en la escuela militar, se le trata de hacer un homenaje. O lo que hemos nosotros los familiares, junto con nuestros abogados de derechos humanos o la Brigada de Derechos Humanos, en la persistencia de aquellos que se han fugado para evitar la justicia. Y ahí descubrimos, señor Chaguán, de que también existe en forma, a lo mejor no tan grande como el pacto de silencio, el pacto de protección. Muchos años atrás, lo que quedó más mostrado con el señor Iturralde Neumann, cuando se fuga, cuando es condenado. Ellos no usan tarjeta, ellos no usan dinero, ellos no tienen nada. Sin embargo, felizmente gracias a un señor, un vecino de Viña del Mar que vivía cerca de él, lo identificó y lo denunció. Entonces, en ese sentido, para nosotros ha sido un largo camino. Cuando en los procesos ningún militar, ningún victimario ha entregado información por iniciativa propia. Ha sido la eficacia o la persistencia de los jueces que llevan las causas de derechos humanos. Uno dice, cuando uno ha visto compañeras de históricas como Sola Sierra, como Berta Ugarte, como Michelle Nash padre, que pasaron décadas luchando, por ejemplo, decir alguien en forma anónima, no sé, voy a hacer entregar la información a una iglesia, voy a entregar la información a alguna persona por debajo de la puerta. No hay un gesto, señor Chaguán, de humanidad. No lo hay. Entonces, eso habla mal de una democracia, habla mal de un sentimiento de que aquí no solamente, y nosotros tenemos claro, no solamente los familiares y las víctimas fuimos los dañados, fue esta sociedad. Entonces, cuando se buscan mecanismos, ellos, según los protocolos, según los tratados internacionales, no han aportado nada para acogerse a algún beneficio, ya sea indulto o beneficio carcelario. Es más, nosotros a 50 años tenemos que permitir la probiosa forma de la justicia a medida de lo posible, porque hay que recordar que los crímenes, las condenas que se dan, no son por los horrorosos crímenes que se dan, son por crímenes comunes. Por lo cual eso ha dañado permanentemente, psicológicamente, no solamente a los familiares de las víctimas que han luchado o hemos luchado por años, sino que a una sociedad que nosotros queremos, que una sociedad no se repita en los hechos, y más lejano aún tan cuando se repiten en el 2019. Entonces, para nosotros era muy importante estar presente, entregar nuestra opinión, nuestra experiencia sobre las bases, que nosotros no estamos hablando aquí como víctimas.
ni mujeres sufridas. Estamos hablando como un sector de una sociedad que fueron ejecutadas, que fueron tenidas desaparecidas, que hemos dado un largo camino y lo hemos demostrado con hechos. Ese camino ha sido sobre la base del respeto a los poderes del Estado, que es la justicia, los tribunales, que el gobierno, que ha sido mezquino con nosotros, es cierto. Eso lo demuestra que a 50 años recién el Estado se hace cargo en la búsqueda de la agonía permanente, psicológica y moral de los familiares que dicen dónde están. Porque en ese sentido nosotros hablamos. Por ejemplo, los condenados han dilatado de una forma terrible los casos. Pensemos solamente en el último, felizmente se ha avanzado mucho, pero estamos hablando en 50 años. Casos como Barrientos, por ponerlo ejemplo, en la forma como se burlan de la justicia, como tienen la salida del país, como buscan la artimaña para burlar la justicia. Felizmente hoy día nuevamente tiene que responder hasta la justicia. Entonces para nosotros realmente sentimos que hay también una diferencia cuando hablamos, por ejemplo, si la gran mayoría de los condenados en los crímenes abominables que se cometieron por 17 años, si hubiesen sido conscriptos, o carabineros, o soldados rasos, les juro que no existiría una cárcel de Punta Peuco. Nosotros no queremos. Ojalá todas las cárceles de los comunes fueran Punta Peuco, porque creo que las personas que delinquieron merecen el trato digno humanitario, el respeto a sus derechos y darle la posibilidad de rehabilitación. Pero sin embargo, estas personas que planificaron crímenes, torturas, desapariciones, gozan de beneficios que ningún preso común lo tiene. Entonces, para nosotros es violento la falta, esta justicia tardía, y buscar un mecanismo a través que beneficia a los comunes, a los delincuentes comunes con enfermedades terminales, que no tienen hospitales institucionales como lo tienen en Punta Peuco. Cualquier militar victimario de Punta Peuco se va al hospital militar Carabinero, los comunes se van al hospital de la Peni, con todas sus mezquindades, con toda su deficiencia. Volvemos a decir, aquí hay un trato totalmente discriminatorio que no debiera ser. Y sobre todo, creo que tenemos el derecho, después de tantos años, que hemos sido parte de luchar por una democracia, de aportar a la democracia, porque no solamente nosotros nos hemos dedicado al tema de verdad y justicia, queremos realmente verdad y justicia para que nunca más nadie se repita. Por ejemplo, yo les quiero contar, lamentablemente no trajeron, nosotros sacamos el año pasado un libro que hablamos de los 362 niños y niñas adolescentes ejecutados políticos. Muchos fueron muertos en la balacera, en allanamiento, pero hay niñas ejecutadas. Leonide Día Día, una adolescente embarazada de 14 años, arrestada con trabajadores en Puente Alto, la ejecutaron junto a ellos y lo botaron en el río Mapocho, en el Puente Bulnes. Claudia Valenzuela Calderón, ejecutada al interior de su casa en la ciudad de Talca, junto a su madre y su padre. Por eso hablamos de ejecutados. No todos los niños fueron ejecutados, pero hay muchos de esos niños que fueron ejecutados. Entonces no es posible que con esa conciencia de nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, se busquen mecanismos en términos de que estas personas, porque están viejitas, porque lamentablemente para nosotros, en aras de la justicia, burlaron la justicia por décadas y bajo la persistencia de nuestros abogados de derechos humanos, más los jueces eficaces que han hecho su pega, han logrado encarcelar muchos. Pero sus penas no condicen a la gravedad de los daños.
Hablemos de Otilia Vargas, sus 5 hijos. Pérez Vargas, 13 ejecutados y 2 detenidos desaparecidos. Ella murió sin saber nada de sus hijos después. Entonces, lo que estamos hablando también como país, como sociedad, no le hace bien a una sociedad sobre un manto de impunidad en este sentido, y ahora porque estos señores están viejitos, no queremos, como Pinochet, como Arellano Estar y otros, que mueren tranquilamente en sus casas, rodeados de sus seres queridos, sin haber pagado sus crímenes. Creo que no le hace bien no solamente a los familiares y a las víctimas, sino que a esta sociedad. Entonces, para nosotros era muy importante eso, y les vuelvo a decir, aquí ustedes no están escuchando a las personas sufridas, sufrimos, pero en nuestro sufrimiento. Pero nosotros tenemos un compromiso más allá, porque cuando nos pasa esto, somos un colectivo. Cuando uno nos miramos y decimos, oye, lo que me pasó a mí no fue nada lo que pasó, por ejemplo, a Felia Moreno con sus 5 familiares ejecutados, Carmencita Vivanco con sus 5 detenidos desaparecidos. No es un problema de dolor, es un problema de consecuencia, es un problema de dignidad, es un problema de amor a su país, a su sociedad, que nunca ningún niño, niña, adolescente, ningún hombre o mujer piense lo que piense, y en eso estamos claritas. Nos debe perseguir la tortura, la muerte, el exilio, la relegación, la cárcel o la desaparición forzada, que es lo más atroz que puede sufrir una familia o quien sea. Entonces, para nosotros, el hecho de todas las condiciones que ha hecho hoy día la Fuerza Armada, y en eso queremos ser claritas, aquí los peores verdugos de esta sociedad fue Carabineros de Chile y el Ejército de Chile, en los crímenes más abominables y en la cantidad de crímenes. Entonces, y creo en la forma que trataron, como han sido, y que no hay ningún grado de aporte en las causas, ningún grado de arrepentimiento. Es más, han ido actos de reivindicativo de esos criminales, como una vez se trató de hacer con Krasnov en 2 partes, el señor Lavé en Providencia, en la escuela militar, que es lo peor que puede tener una sociedad a un criminal confeso de muchos crímenes, porque ellos tienen muchas condenas, pero no es porque sean crímenes de lesa humanidad, por las condenas sean altas, porque están en demasiados crímenes. Ustedes deben saber, yo creo que existen 9 mujeres detenidas desaparecidas que murieron, las hicieron embarazadas, que murieron en la tortura y hoy día sus familiares no saben de ellas. Entonces, yo pongo esto cuando hablamos en esos valores, en la humanidad, en el respeto, en el derecho que nos hemos ganado como sociedad de tener justicia para que nunca más los crímenes se vuelvan a repetir, porque es atroz. Y cuando uno piensa, ¿qué mayor tesoro tiene una sociedad, un pueblo o una familia? Son sus niños, niñas y adolescentes. Y cuando ve que hay niños y niñas detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos, es atroz. Entonces, para nosotros era fundamental hoy día estar, entregar nuestra opinión y entregar los argumentos, el por qué nosotros no compartimos. Estamos totalmente de acuerdo que sí los delincuentes comunes, por las condiciones infrahumanas que viven, por la falta de medidas de rehabilitación, que más las cárceles, más que rehabilitación, son escuelas de delito, cuando están en esas condiciones deben tener razones humanitarias, pero no así los criminales de lesa humanidad que no han aportado en ninguna forma y sin embargo los crímenes han sido reiterados en el tiempo, en cantidades y realmente han reivindicado eso. Entonces, para nosotros eso es fundamental hoy día, entregarle nuestra opinión, nuestro sentimiento y nuestro compromiso con mujeres por una sociedad más justa sobre las bases de la verdad y justicia, y creo que el Congreso tiene la obligación como parte de este Estado de buscar la forma de las medidas de reparación en términos de la que tiene que ver con el nunca más, con la garantía de no repetición,
porque va a ser la única forma que nunca nadie se atreva a hacer lo que vivimos por 17 años. Gracias, señora Alicia, por el testimonio y por compartir con esta comisión y con toda la gente que nos sigue en esta comisión respecto a su experiencia de vida. Muchos de nosotros eh, no, o no habían nacido eh, o, o bien teníamos un año. Yo tengo 52 años de vida. Parezco a lo mejor pero 52 tengo nomás. Nací el año 71. Eh, Ni siquiera tenía derecho a voto el año 88 para el plebiscito. La senadora tampoco había nacido. El senador Van Riesenberger tampoco. Eh, no, entonces. Pero lo que quiero señalar es que efectivamente eh, eh, el tema es que nadie ha planteado jamás, y eso es bueno que también ustedes lo sepan, impunidad. O sea, no puede haber impunidad. O sea, creemos que sin lugar a duda, el asegurar la no repetición de crímenes atroces eh, es una política que debe ser una política de Estado. Y por eso, desde que asumí la Comisión de Derechos Humanos, he luchado con tanta fuerza justamente para que hubiese un plan de búsqueda desde esta comisión, porque lo que peor que puede pasarle a una familia no solamente es que el Estado no sea capaz justamente de garantizar esa no repetición, sino lo más terrible es no saber qué pasó, dónde están. Eso, eso es eso es una cuestión de un dolor profundo, un dolor del alma. Entonces, y decirle que nadie ha planteado jamás impunidad, tiene que haber justicia siempre, siempre. Gracias, señora Alicia. No sé si la vicepresidenta Silvia quiere decir algo o se siente representada por los. Ok. Muchas gracias por el testimonio. Dejamos senadora, espera, senadora, si quiere, dejamos que hable primero la directora la directora jurídica de Londres 38 y para que hagamos las intervenciones de los dos o prefiere hablar al tiro. Sí, adelante. Sí, bueno, disculpe, directora, pero siguiendo con lo que nuestra compañera Anicia Lira hoy expuso, si hubiese habido justicia en esos años, hoy no hubiese ocurrido y no hubiésemos visto la nueva furia de Carabineros de Chile en el estallido social. Yo creo que, como dice ella, aquí tienen que haber garantías de no repetición y las garantías de no repetición es habiendo justicia. No tenemos ningún problema en que presos comunes que ya han cumplido más de 75 años puedan tener algún tipo de beneficio, pero no así personas que han cometido crímenes de lesa humanidad, porque eso va en contra de una democracia, va en contra de la sociedad. Y hoy nos enfrentamos que este gobierno y el Estado han logrado ¿cómo es que se le llama? Em, Programa de, se me olvidó, me puse nerviosa. Es claro, este plan de búsqueda, y la verdad que se vería muy mal que hoy nosotros pudiésemos, hoy o en algunas semanas más, nosotros pudiésemos dejar a todos esos criminales en libertad. Estaríamos en contra de nuestra gente, de nuestras chilenas y chilenos que han sufrido por años, por décadas, por no tener justicia, por no encontrar a sus familias, por que se han ido madres sin encontrar a sus hijos, con una pena muy profunda. Y como les digo, si no hay justicia, si no hubo justicia, ¿cómo podremos pretender
tener garantías de no repetición. Tiene que haber justicia por los de ayer y por los de hoy. Y lo digo por todos los crímenes también que ocurrieron en el estallido, durante el estallido, que fueron muchas mutilaciones y ustedes ya los conocen. Y fueron protagonizados y hechos por agentes del Estado, principalmente por Carabineros de Chile. Así que, por lo tanto, ojalá podamos en algunas semanas más, cuando nos toque votar, podamos estar, no sé si contentos o satisfechos de que esos criminales nunca van a salir de donde están, a pesar que las penas que tienen no son nada, al lado de todo el sufrimiento de las chilenas y chilenos víctimas del golpe. Muchas gracias. Gracias, senadora. Eh, Dejamos ahora con la palabra a Magdalena Garcés, que es directora jurídica del Espacio de Memoria de Londres 38. Adelante. Acá. Muchas gracias, señor presidente. Mi nombre es Magdalena Garcés, yo coordino el área jurídica de Londres 38, soy abogada y doctora en Derecho. Londres 38 fue un centro clandestino de detención y tortura de la Dirección de Inteligencia Nacional que funcionó desde fines del año 1973 y operativamente estuvo en funcionamiento hasta fines de agosto, principio de septiembre del año 1974. Por ese recinto pasaron 98 personas que son víctimas de desaparición forzada o ejecución política, de los cuales 88 son detenidos desaparecidos. Nos pidieron comentar y hacer un comentario al proyecto de ley 16.036 de 2017, que es iniciado por el boletín ya mencionado, para que regule el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad. Al respecto, quisiera señalar que el proyecto se refiere específicamente a los casos de graves violaciones de derechos humanos y otros crímenes que además constituyen crímenes de lesa humanidad. Y a nuestro juicio el proyecto de ley no recoge de manera adecuada, sino parcial, las normas del derecho internacional de los derechos humanos y los estándares internacionales respecto de la ejecución de penas por graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, y es a eso a lo que nos queremos referir, específicamente a situaciones de condenados por estas graves violaciones de derechos humanos. Y en definitiva, creemos que lo importante es que tiene que realizarse una ponderación entre los bienes jurídicos afectados por estos graves delitos, el fin de la pena y las condiciones particulares de cada condenado. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se han pronunciado a esta temática particularmente, y me imagino que ha sido ya mencionado en esta comisión, en el caso Barrios Altos respecto al expresidente Fujimori. Y la Corte Interamericana el año 2018, respecto justamente del expresidente Fujimori condenado por los casos Barrios Altos y La Cantuta, señaló que el caso de cuando fue indultado por razones humanitarias, que en este tipo de casos, cuando se utiliza alguna medida o figura que pretenda proteger la integridad o la vida del condenado, debe ser la que menos restrinja los derechos de las víctimas, el acceso a la justicia de las víctimas, y por otra parte debe ser explicada en casos muy extremos y necesidades imperantes. El 30 de mayo de 2022, o sea, hace muy poco tiempo atrás, tras la pandemia, hubo una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la opinión consultiva 29-22 de 30 de mayo de 2022, relativa a condiciones de personas privadas de libertad y grupos vulnerables. Y respecto de los adultos mayores, hace algunas consideraciones, pero en su párrafo 350, en relación a personas adultas mayores condenadas por graves violaciones a los derechos humanos, dice que el Estado debe garantizar una atención médica adecuada, especializada y continua. Y por otra parte, dice que a la hora de evaluar medidas que permitan el cumplimiento de la pena en otros lugares que no sean los recintos o establecimientos penitenciarios, tiene que ponderar
las condiciones de detención y las facilidades de atención médica, por una parte, pero también la afectación de los derechos de las víctimas y sus familiares. Este estándar se repite en otros instrumentos internacionales de derechos humanos, que debe considerar que se haya cumplido una parte considerable de la pena privativa de libertad, que se haya pagado la reparación civil, que haya un reconocimiento de parte de los condenados de la gravedad de los delitos perpetrados, que haya rehabilitación y también considerar los efectos que una liberación anticipada tendría a nivel social sobre las víctimas y sus familiares. También en una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante el tiempo de la pandemia, también en el número 46 se refirió, en la resolución 1/2020, y se señalaba que había que asegurar que las personas en situación de riesgo en el contexto de pandemia se evaluara las posibilidades de cumplimiento alternativo, pero que se tenía que tener consideración respecto a las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, que atendiendo al bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos, la obligación de los estados de sancionar a los responsables de tales violaciones y además analizar con los requisitos de evaluaciones más exigentes con apego al principio de proporcionalidad y los estándares interamericanos aplicantes. Es decir, siempre hay una consideración especial a la gravedad de los hechos y también ponderar la situación del condenado, como ya señalaba, y la obligación de sancionar a los responsables. En el proyecto de ley se cita en relación, se concluye que estas formas alternativas no serían rechazadas por el derecho internacional, y hay una cita al artículo 110 y otro artículo de las reglas de procedimiento de prueba del Estatuto de la Corte Penal Internacional, el artículo 110 del Estatuto más la regla de procedimiento y prueba. Ahora, el Estatuto en el artículo 110 efectivamente se refiere a la reducción de pena, pero uno de los requisitos es que exige el Estatuto de Roma para revisar las penas al cumplimiento de las 2/3 partes de la condena o 25 años de prisión en caso de condena perpetua. Y dice, no se realizarán estos análisis antes del cumplimiento de dichos plazos. Y posteriormente, en el numeral 4 del artículo 110, analiza que cumplido en estos casos del número 3, es decir, cuando se haya cumplido esta cantidad de años, se pueden considerar otras consideraciones como que se ha facilitado el trabajo de la Corte, se ha cooperado durante la investigación, etcétera. Y la regla está establecida en el número 223, en las reglas de procedimiento o prueba, y también habla de la reducción de una pena de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, es decir, cuando ya se cumplieron esas condiciones, esos años, y también habla que hay que analizar la conducta del detenido, su posibilidad de reinserción en la sociedad, etcétera, y además las condiciones de salud, edad, etcétera. Entonces, me parecía que era importante destacar el contexto donde están estas normas, ya que son citadas en el proyecto de ley. Hay más estándares a los cuales me podría referir, pero solo si es que la comisión le parece importante. Por favor, es importante escucharla, así que, por favor, todo lo que sea necesario. Pero Lo que sí le pido la excusa a la directora del INH. ¿Podrán ser unos 5 minutos? sí. Sí, es que voy a tratar muy corto porque para no repetirme, pero los principales estándares están en la comisión, o sea, que están en la Corte Interamericana. Podemos destacar el caso Manuel Vargas Cepeda y otros versus Colombia, y que fija la idea de que el otorgamiento indebido de medidas de cumplimiento alternativo puede ser una forma de impunidad. Entonces, ahí lo importante es fijarse cuánto este otorgamiento es indebido. Por otra parte, en el caso de los detenidos desaparecidos del Palacio de la Justicia, que es una sentencia del año 2014, también señala un cierto estándar en el párrafo 470, que dice que la ejecución de la pena que se impone a una persona se cumple de un modo que no ofenda al dolor de las víctimas, sus familiares y sus comunidades. La Corte actualmente considera de mucha importancia la consideración también de la comunidad a la cual pertenece la víctima. En general, en el cumplimiento de barrios altos, donde hay un mayor desarrollo de esta figura, y la idea es que no se instauren por parte del Estado medidas o figuras que supriman los efectos de la sentencia condenatoria.
Justamente posteriormente, cuando se habla de otro tipo de medidas, son cuando aparecen todos los requisitos que yo ya había señalado. Que haya cumplido una parte considerable de la condena, si hay una posibilidad de rehabilitación o colaboración con la justicia, etcétera. Y creo que es importante que algunas de estas recomendaciones ya fueron incorporadas en la modificación del decreto ley que regula la libertad condicional. Y quizás sería interesante un poco sugerir, si esta sala lo considera importante, conocer cómo ha sido el cumplimiento de ese decreto ley respecto de los condenados por graves violaciones de derechos humanos. Y fundamentalmente respecto de la posibilidad de reducir condenas y el requisito de la colaboración. Actualmente, según un informe de la Universidad Diego Portales, el informe 2023, con cifras que están a junio del 2023, y cito el informe de la Universidad Diego Portales porque lamentablemente el Estado en este momento tiene una ausencia de datos estadísticos uniformes que nos permitan tener una situación clara de las causas por graves violaciones a los derechos humanos. Pero ¿Problema estadístico? En relación a cuántas personas hay condenadas, cuántos procesos están vigentes, cuántas personas están en situaciones, por ejemplo, de salud que pudiesen estar en estas circunstancias del proyecto de ley, pero sobre todo en cuanto de la cantidad de causas que continúa vigente. Y en ese sentido creo que es importante destacar que hay un número importante de causas que está recién todavía en etapa de investigación. Este año la Corte Suprema ha dictado más de 80 sentencias condenatorias, por lo tanto hay un número importante de casos conocidos, el caso de Víctor Jara, Caravana de la Muerte, el cuadro principal de Operación Colombo, acaba de salir la sentencia que condena a los colaboradores de Salvador Allende y funcionarios del GAP detenidos desaparecidos desde el Palacio de la Moneda, etcétera, que han salido durante el año 2023. Quisiera destacar en ese sentido que a julio del 2023, según el informe de la Universidad Diego Portales, había 2.040 causas vigentes. ¿Y por qué destaco esto? Porque justamente el procesamiento, investigación y sanción de los responsables por graves violaciones de derechos humanos ha llegado muy tarde. Y justamente nos genera una gran preocupación este tipo de iniciativas cuando justamente las penas se están recién dictando y por lo tanto están recién iniciándose en el cumplimiento de las condenas. Y por lo tanto, efectivamente, estas normas podrían generar una suerte de impunidad en la medida que tendríamos penas que no serían cumplidas efectivamente. Como señalaba, de 2.040 causas, a julio del 2023 había 210 con fallo de primera instancia, 212 que estaban en plenario y 1.618 en etapa de sumario. O sea, tenemos una cantidad importante de causas que todavía están en etapa de investigación. Hay muchas causas, además, que están siendo tramitadas en regiones, y creo que también eso es importante destacarlo, porque han existido avances en la investigación y tramitación de causas en la región metropolitana, pero donde en este momento hay mayor cantidad de causas en sumario es, por ejemplo, con la ministra Yolanda Méndez de la Corte de Apelaciones de Concepción y con el ministro Vicente Ormazábal de la Corte de Apelaciones de La Serena. En el caso de La Serena ve causas de todo el norte de Chile. Ahora, ¿dónde están nudos críticos que tienen que ver con el cumplimiento de las penas y que también tienen que ver con el presente proyecto de ley? Uno de ellos tiene que ver con los peritajes psiquiátricos. Quise traer a colación, por ejemplo, varias causas, la causa 585-2017, que es la causa Elecmetal, 7 u 8 personas ejecutadas políticos, que tiene el término probatorio vencido, o sea, ya está para dictar sentencia desde el 28 de diciembre de 2022. Y esa causa no se ha dictado sentencia porque está pendiente el informe psiquiátrico del Servicio Médico Legal. En la causa 2797, la certificación del término probatorio que se encuentra vencido desde el 31 de agosto de 2023. En otra causa, porque también de personas ejecutadas, María Loreto Castillo y Jorge Muñoz, la certificación del término probatorio vencido del 28 de febrero de 2023. En el caso de la causa de los hermanos Quintero, el término probatorio venció en diciembre de 2021.
Y en el caso 137-2011, el caso por víctimas del Estadio Chile, víctimas asesinadas y una sobreviviente de tortura y violencia política sexual, se encuentra con el examen de facultades mentales ordenado al servicio médico legal, o sea, como medida para mejor resolver, desde el 12 de abril de 2023. O sea, tenemos un retraso de causas porque no se hacen los informes psiquiátricos ordenados al servicio médico legal. Y ahí hay un nudo sustancial e importante. Por otra parte, la norma del Código de Procedimiento Penal lo que hace es que permite, no lo permite, el Código Penal exime responsabilidad penal y las normas del artículo 687 y siguientes del Código de Procedimiento Penal establecen que lo que sucede cuando las personas están privadas, caen en enajenación mental. El gran problema que hemos tenido a ese respecto es que muchos casos ministros incluso otorgan el cese de la condena y nuestro cuestionamiento tiene que ver con la calidad de los peritajes psiquiátricos realizados o si son realizados por los expertos que cumplan con requisitos de imparcialidad y transparencia que nos permitan dar tranquilidad a los familiares. Entonces, en definitiva, lo que quiero insistir que tanto en este proyecto de ley, que justamente una de las cosas que propone es que se certifique en qué casos están en las condiciones médicas, es que tenemos un gran problema en el servicio médico legal que ha sido denunciado por años y que no se resuelve y lo que genera es que las causas haya una mayor tardanza en su tramitación y sentencia. Y para terminar, quiero señalar que algunos casos... Perdón, esa minuta la podría dejar para la comisión, para la Sí, por historia. supuesto, Por favor. por supuesto. Y finalmente, quería contar justamente porque nos tocó alegar una causa contra uno de los condenados de Punta Peuco que estaba pidiendo análisis, prisión domiciliaria, que no está contemplada en el Código de Procedimiento Penal por enfermedades físicas. Y respecto de este condenado, respecto de algunas víctimas, tiene condenas que han salido los últimos meses. Y quería destacar en ese sentido que se trata de Raúl Iturriaga Neumann, en que representé algunas de las víctimas, pero por ejemplo, hay dos de las víctimas detenidas desaparecidas y que la condena fue impuesta el 19 de octubre de 2022, o sea, lleva un año cumpliendo condena, de Raúl Iturriaga Neumann. En el caso de Martín Elgueta Pinto, detenido desaparecido, junto a María Inés Alvarado Borgel, ambos detenidos desaparecidos de Londres 38, la condena fue impuesta el 6 de marzo de 2023. Y así, bueno, hay muchísimas otras más causas, pero lo importante es que como las sentencias están saliendo ahora, muchos de ellos no han cumplido las respectivas penas y hay una cantidad importante de condenas que además todavía están en tramitación. Gracias, Magdalena, por la exposición. Te ruego que nos puedas dejar la minuta para incorporarlo a la historia fidedigna de la ley. Eh, y por supuesto, si les parece, nosotros hemos traído acá el servicio médico legal. Nos jugamos para que tuviese más recursos humanos, técnicos y económicos en esta gestión, en este año, para que ustedes sepan que este es un tema que nos preocupa. Y a mí me gustaría que pudiéramos acordar oficiar al servicio médico legal para saber cuántas pericias se encuentran pendientes, para efectivamente también tenerlo como antecedente, si les parece. Ok. ¿Se acuerda? Oficiar al servicio médico legal para saber cuántas pericias se encuentran pendientes. Y también la idea es que podamos pedirle también a la Universidad Diego Portales, que también nos puede entregar información, más allá de la información que nos ha llegado a esta comisión, en esta causa, en esta tramitación de este proyecto, del Ministerio de Justicia, de Gendarmería, por tanto esos antecedentes están, pero nos gustaría también tener los antecedentes de la Universidad Diego Portales, si les parece, para invitarla a que nos puedan acompañar esos antecedentes. ¿Se acuerda? De acuerdo. Muchas gracias a ambas y vamos a dejar acá a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos para que haga cuenta. Estamos medio complicados la hora, pero era importante darle todo el tiempo necesario a Alicia como a Magdalena. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Consuelo. Bye.
Le pido disculpas por insistir, pero yo creo que era necesario dar el tiempo necesario. Adelante. Muchas gracias, señor presidente, y saludo por su intermedio a los senadores presentes. Y por supuesto era necesario escuchar a las agrupaciones, nos parece que es importante. Nosotros vinimos hoy día a informar respecto del informe anual 2023. Quiero decir que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en su mandato de protección y promoción de los derechos humanos de todos quienes habitan el territorio nacional, tiene la tarea de entregar a las autoridades del país y al país, a la ciudadanía, un informe de la situación de derechos humanos en el país todos los años, y lo hacemos el 10 de diciembre, eso es lo que señala nuestra ley. Me acompaña en esta oportunidad Loreto López, que es la jefa de la unidad de estudios, que es la unidad que tiene a cargo la elaboración del informe. Tiene un resumen muy, muy resumido, porque el informe es largo. Quiero decir, antes de que darle la palabra a Loreto, que nosotros tocamos, el Consejo del Instituto decide a principio de año los temas que se van a tratar en el informe anual, y tenemos temas que son permanentes en el informe o que tienen cierto nivel de seguimiento que nos vamos repitiendo, y tratamos también de incorporar nuevos temas que requieren enfoque de derechos humanos. Tenemos un primer tema que tiene que ver con los 50 años del golpe de Estado en Chile, pero ese es un capítulo permanente de violaciones sistemáticas a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y marzo de 1990, ya que el instituto se crea por recomendación de la Comisión de Verdad y Reconciliación, y por lo tanto está en nuestro ADN el poder informar respecto de lo ocurrido durante ese periodo. Hicimos también un capítulo sobre discriminación, que también ahí hay cierto seguimiento, y aquí nos basamos o centramos nuestra atención en situación de educación, salud y trabajo para 3 grupos de especial protección, que son mujeres, personas con discapacidad y personas de la diversidad sexual. También hicimos un resumen de nuestros informes de función policial que ya estamos haciendo desde el 2010, y incorporamos aquí, y más o menos se repiten, entonces hicimos una sistematización de lo que hemos dicho durante 13 años respecto de función policial y orden público centrado en manifestaciones pacíficas. Eh, y tocamos 3 nuevos temas, relativamente nuevos. Uno es el violencia y vulneración de derechos humanos en la región centro-sur, que toma desde el Biobío hasta la región de los lagos, pero hemos hecho 3 informes independientes sobre este tema, pero este año quisimos incorporarlo en el informe anual, y esto se refiere a hechos de violencia ocurridos entre particulares y la presencia o ausencia del Estado que permita garantizar el ejercicio de derechos humanos de los habitantes de esas regiones. El otro tema que es nuevo es derechos humanos y gestión de desastres. Nos basamos fundamentalmente en incendios e inundaciones, que son temas que están apareciendo con fuerza en el último periodo, y un tema que es antiguo, pero que nosotros lo tomamos como un nuevo tema, este derecho a la identidad, que tiene que ver con las adopciones irregulares o ilegales ocurridas entre 1960 y 1990. Voy a dejar a Loreto para que hay harta información de la que ustedes requieren. Yo quisiera simplemente, antes de que ponga como idea, simplemente para el próximo informe, abocarse a 3 temas que me parecen relevantes, que hizo relación con las defensoras y defensores del medio ambiente, que cada vez hemos tratado de que este tema esté sobre la mesa porque dice relación también con compromisos internacionales que no se han cumplido, en términos de generar un estatuto de los defensores y las defensoras del medio ambiente, que a mí me parece que es clave, y donde hay denuncias respecto de vulneración de sus derechos. Estamos hablando de cumplir con los estándares de Escazú y con las obligaciones de Escazú. Eso es uno. 2,
el tema de los derechos a la salud y derechos humanos. Te quiero contar que yo he ganado por lo menos unas 40 causas, a lo menos 40 causas que han beneficiado por lo menos a 200 pacientes, porque logramos perforar el año 2001, el primer fallo no es mío, que permitió justamente perforar la norma constitucional, en términos de que el derecho a la salud estaba contemplado dentro del derecho a la vida, y hemos logrado finalmente coberturas de tratamientos médicos de alto costo, trasplantes, etcétera. Entonces yo creo que es importante el tema del derecho a la salud y cómo logramos también permear en esa dirección. Y otro tema es esa relación con los derechos a vivir un medio ambiente libre de contaminación, que también es también una nueva generación de derechos fundamentales que también debieran ser contemplados, simplemente como sugerencia, simplemente, pero disculpe, ahora la escuchamos. Muchas gracias, presidente. Saludos a todas y todos. Agradezco también la oportunidad de poder presentarles nuestro 13º informe anual. Ya son 13 informes. Voy a proyectar, espero que pueda, debiera, sí. Va. Comenzar la sesión y por eso tenemos menos parlamentarios, pero yo voy a quedarme hasta que sea necesario y yo voy a compartir también la presentación de ustedes con el resto de los senadores y las senadoras. Sí, perdón. Dejamos los informes para cada uno de los 5 senadores. Miembro de la comisión, No, miembros de la comisión ahora. Sí, miembros de la comisión. Sí, sí. Para todos los senadores. Sí, para... Bueno, gracias. Sí, van a ser distribuidos porque, como bien dice la directora, está en nuestro mandato legal. Este es prácticamente el único informe que aparece mencionado en la ley explícitamente y que debe ser puesto en conocimiento de los 3 poderes del Estado. Así que efectivamente el legislativo va a recibir su ejemplar. Reafirmando nada más que 3 cosas sobre las características de este informe para que ustedes se familiaricen un poco con él. Lo que se busca hacer es describir la situación de los derechos humanos en Chile en los ámbitos, como bien aprovechó el senador de proponer, que son a propuesta, ¿cierto?, de nuestro Consejo, que como ustedes saben es un órgano plural, y eso es lo que asegura justamente que podamos determinar temáticas tan diversas, ¿no? Por eso hay como... Gracias. Entonces, por una parte es la descripción de esta situación de derechos humanos en distintos ámbitos que va variando año a año. Y la idea es también monitorear las respuestas del Estado. Si es básicamente hacer diríamos, un match entre esta situación de los derechos humanos y siempre hemos dicho que nuestros lentes para poder observar esa situación son las normas internacionales de derechos humanos que el Estado ha suscrito voluntariamente. Por lo tanto, así nosotros observamos la situación. Y luego de eso, obviamente, recomendamos y hacemos sugerencias al Estado, que es algo que también está dentro de nuestro mandato. Pasa nomás a la siguiente. La directora ya mencionó los 6 capítulos de este año, así que no es necesario. Vamos a pasar muy someramente por cada uno de ellos, porque la idea es más bien motivarlos a ustedes a revisar los capítulos y en continuidad justamente de la presentación anterior que hacía la agrupación de familiares de ejecutados políticos. Tenemos en el primer capítulo este año es una selección de recomendaciones que se han realizado en los últimos 30 años al Estado de Chile, no únicamente por el INDH, porque nosotros nacimos en el 2010, 2009, 2010 ya estábamos operando, sino que también se recogen las recomendaciones que hicieron las comisiones de verdad y 2 órganos de tratado. Da una gran cantidad de recomendaciones, ustedes entenderán. Y lo que hicimos fue seleccionar algunas que se reiteraban en el tiempo, que otras ya están cumplidas, entonces quisimos monitorear 11 recomendaciones. Como ustedes pueden ya apreciar ahí, una de ellas tiene mucho que ver con la temática que se estaba discutiendo previamente, que es parece que es así.
el recurso judicial efectivo, la inaplicabilidad de prescripciones e indultos. Pero entonces vamos a repasar esas 11, lo que van a ustedes a encontrar en ese capítulo, en estas 11 recomendaciones que están siendo revisadas, y podemos pasar a la siguiente, donde sintéticamente pueden ver ahí, esto está recogido en el capítulo, vamos a ver que hay 73% de las recomendaciones que van a estar pendientes de cumplimiento, la importancia también de cómo avanzan, también se comentaba previamente cómo avanzan las causas judiciales, entender que además hay una cantidad de causas que hoy día no han sido presentadas por oficio a través del Estado, que serían las que afectan a personas víctimas de prisión política y tortura. Ustedes saben que las causas, las querellas mayormente, las que presenta el Estado, son por desaparición forzada y ejecución política. Entonces ahí tenemos el Estado desatendido ese ámbito de la justicia. Y hay otras que, como ustedes pueden ver, todavía falta por avanzar. Respecto también a lo que decían anteriormente, el acceso a la información por violación a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, tenemos dos impedimentos grandes, ¿no? El secreto Balech, pero también la ley 18.771, dictada en 1989, que exime a las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública a enviar su documentación al archivo de la Administración del Estado, como le corresponde a toda la Administración del Estado. Y no solamente las exime, sino que además habilita a la destrucción de documentación a través de sus propios reglamentos. Y respecto de garantías de no repetición, claramente educación en derechos humanos, no solamente pensemos en el sistema escolar, sino también en las instituciones armadas, y eso está bastante menos monitoreado. Pasemos entonces. El capítulo 2, que es algo, como decía la directora, algunos temas relativamente nuevos. Estamos empezando a monitorear las afectaciones a derechos humanos producto de violencias entre particulares. Esto podríamos decir es una exploración que hemos hecho a través de estas regiones. Y quizás lo más importante es que ha sido un gran esfuerzo también conceptual para poder entender cómo se configura el derecho a la seguridad personal a través de la concurrencia de otros derechos, ¿no? Como el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y otros derechos conexos que se han visto afectados en las regiones de la zona centro-sur. Dale nomás. También ustedes van a encontrar estos capítulos, y este lo pongo solo a modo de ejemplo, los capítulos han intentado también ejercer un poco de pedagogía al lector de cómo nosotros miramos, ¿no?, la situación de los derechos humanos. Entonces esta tabla que ustedes ven ahí es un poco el primer paso que nosotros hacemos, que es ir a buscar identificar estos derechos asociados, en este caso a la seguridad personal, y poder describirlos, porque no basta con que uno le diga al Estado, mire, usted debe garantizar el derecho a la vida. ¿Cómo? Ahí viene el estándar, ¿no? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo debe hacerlo? Y eso es un poco el ejercicio que empezamos a hacer con esto que ustedes van a ir encontrando en todos los capítulos, que son unas tablas de descripciones de las obligaciones, pero también de los estándares, para que podamos entablar un diálogo con el Estado. Dale nomás, Camila. Gracias. Bueno, en este caso lo que hicimos fue analizar también datos de Fiscalía, ¿no? Hay datos también de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y también concurren acá los testimonios de al menos de 32 entrevistas que nosotros hicimos para otro informe que a lo mejor ustedes ya lo conocen, referido a la macrozona sur, seguramente ya lo vieron, para poder ir entendiendo la complejidad de lo que allí se está viviendo. Entonces, cuando tenemos delitos que pueden parecer comunes, pero que están afectando con mayor intensidad a algunas provincias, por ejemplo, como Arauco y Malleco. Dale nada más. Dígame. Tengo ese informe, hay algunos planteados que a partir de esos tipos de delitos ya de procedimiento forzado personal de comunidad. Sería bueno no tratar solo un juicio de valor previo. Tampoco lo estoy haciendo ahora yo. No, simplemente sería bueno revisar si esa afirmación tiene antecedentes. Entonces sería bueno que lo pudiera ver en algún minuto. Lo vamos a recoger porque en realidad quizás de aquí, como decíamos, es un primer ejercicio exploratorio, debiéramos ahondar y ampliar para ver si efectivamente en algunos casos se está produciendo la sistematicidad y la masividad que requiere un delito de esas características. Entonces, o sea, hay comunidades, pequeñas comunidades, que me consta, yo he estado ahí, de personas que están con miedo, que han sido objeto de comunidades, estoy hablando de pequeñas comunidades mapuche que han sido objeto de violencia
y que han tenido que desplazarse de sus lugares de origen. Entonces sería bueno, porque efectivamente requiere, para los efectos de la sistematicidad y para los efectos de poder establecer la nomenclatura de un desplazamiento. ¿Puedo? Sí, por supuesto, adelante. Nosotros tuvimos la duda respecto de lo que ocurría ahí, hicimos un análisis, discutimos harto, yo estuve en esa parte del proceso de discusión con el equipo e incluso participó con nosotros uno de los jefes regionales del instituto, que es el jefe regional de la región de O'Higgins, que tiene mucha experiencia en desplazamiento forzado en Guatemala, desplazamiento forzado interno. A la conclusión que llegamos es que efectivamente podría, si el Estado no interviene pronto en ciertas materias, podría provocarse una situación de desplazamiento forzado ya como violación a derechos humanos. Habrían como indicios de que podría ocurrir si es que no se actúa con la debida diligencia. Ese es un tema en el que hay que tener hay que estar alerta. Alerta. Y Sí. disculpe la interrupción, perdonen, pero que es un tema de la mayor importancia porque yo vengo denunciando hace muchas semanas la situación de el tránsito de niños chilenos desde Guatemala a México. Bueno, nosotros denunciamos que los que estaban registrados en la Comar, en la Comisión Mexicana de Apoyo al Refugiado, eran 3.500. Bueno, yo hice la denuncia formal, están llegando los oficios, pero lo grave de esto es que finalmente los niños chilenos que han llegado a Panamá ya llegan a 8.000 en un año. 8.000. Entonces, estamos hablando de una situación que realmente es más, o sea, nosotros consideramos que ya era gravísimo, pero excede la gravedad porque son niños chilenos, más allá de si alguno de sus padres o no extranjeros son chilenos, y la mayoría de esos niños tienen en promedio 12 años y pasan solos a México, o sea, pasan solos por Tapachula, desde Guatemala a México, ya sea porque sus padres murieron en el Darién o u otras circunstancias, pero son niños chilenos y yo también espero que este es un tema demasiado grueso. Estamos hablando de 8.000 niños chilenos, promedio 12 años, que están pasando solos a México. Disculpe, ahora podemos. Muchas gracias. Sí, también es un poco la idea del diálogo con el Poder Legislativo, ir tomando estos datos que nosotros en general puede que no estemos también encima de ellos. Dale nomás, Camila. Entonces, para ir pasando rápido, como ustedes van a ver en este capítulo, está, como decía yo, se recoge también la experiencia de las personas que están viviendo en esa zona, que que han padecido distintos tipos de violencia. em, y y es importante porque, claro, los datos duros, digamos, de fiscalía, de prevención del delito, nos muestran un poco la tendencia. En algunos casos nos escapan las tendencias del nivel nacional, ¿no? Y en otros casos sí nos permiten ver la concentración de ciertos hechos en algunas provincias, ¿no? Y eso es un poco también coincidente con los testimonios que hemos recibido, que la gente sí, por su propia experiencia, y en esto hay que validar también el propio conocimiento que han desarrollado esas comunidades, de cómo se despliegan estas afectaciones en la vida cotidiana. Entonces, saben que no es generalizado, digamos, no es todo el territorio, que hay diferencias rurales y urbanas, y dentro incluso de los sectores rurales hay diferencias en ciertas localidades. Entonces, eso es importante de recoger. El Estado ha desarrollado una serie de respuestas, podríamos llamar. Entonces, creo que lo abrumadora de esta lámina es justamente ver los distintos programas que tiene el Ministerio del Interior, pero la pregunta que surge acá es cómo logramos que estas distintas respuestas o medidas que desarrolla el Estado puedan efectivamente ser aplicadas de manera idónea y acorde a lo que está ocurriendo en ese sector, o sea, no de manera homogénea. Dale entonces, Camila. Entonces, solo para ir a algunas conclusiones, van a ver ustedes efectivamente el reconocimiento de la heterogeneidad, que es importante, la necesidad de focalización, es decir, de todas estas medidas, focalizar de acuerdo a un diagnóstico de lo que allí está ocurriendo. Y como vamos a ver, también la necesidad de poner los derechos que concurren a la seguridad personal como al centro también de estas medidas,
porque nosotros más bien nos adherimos a un concepto de seguridad ciudadana, donde son los derechos de las personas lo que debe garantizar el Estado, ¿no? Y por eso desarrolla distintos tipos de acciones. Y entonces hay que poner al centro la seguridad personal como para identificar también esos delitos que podrían ser prioritarios a atender, a prevenir sobre todo, ¿no? El Estado debe prevenir, debe investigar, debe juzgar y debe sancionar. Pero su deber de prevención y, como señalaba la directora, de debida diligencia es donde puede mayormente actuar. Damos la siguiente. Ya, ustedes van a ver ahí las distintas recomendaciones que va a tener este capítulo y que son varias también, algunas dedicadas al tema de la información que permita tomar decisiones, em, y siempre a la incorporación, ¿cierto?, de los derechos que hemos analizado acá en el capítulo, específicamente en los planes y programas que el Estado pueda proveer. Bueno, nuestro tercer capítulo, lo decía la directora, hemos analizado el principio de no discriminación en la provisión de derechos sociales en 3 grupos prioritarios o 3 grupos, digamos, de especial protección que aparecen ahí, que son mujeres, personas en situación de discapacidad y personas, población LGBTIQ+. Esto es importante porque ustedes saben que en definitiva, una persona, pongamos el ejemplo, una persona con discapacidad tiene de entrada dificultades para acceder o realizar ciertos derechos en distintos ámbitos. Siempre va a ser más difícil. Por eso el concepto de grupo de especial protección tiene ese sentido, ¿no? De poder de alguna manera igualar la cancha, ¿no? Para que pueda haber un acceso y un goce de derechos igualitarios. Y entonces hemos hecho este análisis en el área, digamos, en la salud, trabajo, seguridad social, vivienda y educación. Fue bastante amplio este capítulo y sus conclusiones son que, puedes seguir si quieres. Bueno, persiste una discriminación en el ejercicio de los derechos sociales en estos grupos y diferenciadamente, ¿no? Acceso a educación para jóvenes, en este caso jóvenes trans, personas con discapacidad, esta mirada biomédica, ¿no? Para las personas trans, más que como sujetos activos que ejercitan derechos, y también, bueno, las mujeres siempre padecen. La idea es que las diferencias no se transformen en desigualdades. Yo creo que ese es como el leitmotiv del capítulo, ¿no? Y ahí hay entonces una serie de recomendaciones que tienen que ver con cosas muy concretas como acelerar, ¿cierto?, el proyecto de ley que está modificando la 20.609, algunas recomendaciones referidas también al ámbito de la salud para que las personas trans puedan acceder, digamos, a ejercitar su derecho a la salud con plenitud. Pasemos, si quieres, a la siguiente. Luego tenemos el capítulo 4, ¿sí?, que es nuestro informe de función policial, y quizás acá también decir, nosotros ya llevamos muchísimos años publicando un informe de función policial que hace una serie, monitorea el uso de la fuerza en distintas situaciones, y este año también hicimos una selección de 10 recomendaciones que lamentablemente una parte importante está pendiente de cumplimiento. Aquí hemos hecho un trabajo, los invito a revisar sobre todo cómo se fueron operacionalizadas esas recomendaciones, porque cada una tiene sus indicadores. Ya son 10 años realmente haciendo este trabajo, así que hay un conocimiento acumulado importante de cómo observar la función policial. Entonces, básicamente tenemos la necesidad del porte de identificación, como ustedes ven ahí, el ingreso de los funcionarios del INDH a los vehículos policiales, ¿cierto? Los controles de identidad. Ustedes pueden ver ahí también que tenemos unas láminas sobre la eficacia de los controles de identidad, porque los controles de identidad, en definitiva, son dictados para poder efectuar la captura de personas que tienen órdenes pendientes. Vamos a ver entonces la necesidad, y esto lo ha dicho varias veces la directora, que haya una ley que regule el uso de la fuerza, para que todos tengamos certeza, ¿no?, de cuál es la norma que va a regular ese uso de la fuerza, y otros elementos que son importantes a monitorear, como la composición de las sustancias lacrimógenas, y aquí creo que en general el gran problema que tenemos también es
escasa información que hay para poder hacer seguimiento y recomendaciones. Yo creo que ese es además algo transversal, que deberíamos, es difícil monitorear si no hay información para poder concluir si las recomendaciones están o no cumplidas. Sí. Bueno, vamos al capítulo 5 y esto, claro, uno de los temas emergentes y que no debería ser algo tan emergente. Chile es un país de catástrofes. Entonces, nosotros hay registros desde la época de la colonia. Sí. Entonces, pero lo importante de este capítulo diría yo que estamos en el momento justo, ¿no? La ley que crea el sistema del SINAPRED está empezando. Entonces, este capítulo yo creo que puede ser un gran insumo para incorporar recomendaciones, ¿no? a ese sistema. Nosotros nos regimos por recomendaciones de Naciones Unidas, em, hemos analizado estos derechos que aparecen ahí, pero también principalmente estos tres elementos que hay que tener siempre en consideración, ¿no? Esos son los tres momentos que nosotros siempre estamos mirando. Ahora, como decía la directora, que estuvimos mirando las afectaciones a partir de incendios e inundaciones, y quizá el día de mañana nos toca, claro, un terremoto, una erupción volcánica, etcétera. Entonces, estos tres momentos, ¿no? Una respuesta temprana, la mitigación y la preparación también. Y después bueno, la mitigación es para minorar. Em, si quieres pasa al siguiente. Bueno, eso está muy pequeño, está en el... Pero lo más importante es, efectivamente, estos mapas de amenazas tienen que servir para que se conecten o para que sean usados por todos los órganos que deben estar conectados en estos tres momentos de atención de las catástrofes. Por lo tanto, creo que lo que ustedes van a encontrar en este capítulo, como insisto, es un insumo muy importante para un sistema que además recién se está probando. Yo creo que los incendios y las inundaciones fue como... sí, exactamente. Lamentablemente esas catástrofes han sido como una especie de piloto para el sistema, pero han permitido, y a nosotros nos permitió por lo menos a través de este capítulo y dos informes, visitas en terreno, informes que le llamamos INDH en terreno, que no sé si ustedes los conocen, se los podemos compartir, poder ir a ver de manera muy rápida e inmediata la reacción, cómo está reaccionando el sistema. Y para finalizar, la que sigue, la 6, eso. Ah, no, es que no pasa. Ahí pasó. Ya, sí. Bien, la directora, como dice la directora, este es un tema nuevo, pero no nuevo. Es una situación que se viene viviendo en Chile desde antes de la década del 60, y que configura contextos, que se han ido configurando contextos de algo que está siendo investigado por el Poder Judicial que se llama sustracción de menores. Las organizaciones de la sociedad civil hablan de tráfico de niños y niñas. Y lo que hemos podido constatar es que se requiere, ustedes saben que el 2019 hubo una comisión investigadora, se emitió un informe de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que hizo varias recomendaciones, nosotros en realidad nos adherimos a varias de esas recomendaciones, y lo importante es poder generar mecanismos que garanticen el derecho a la identidad de quienes están buscando a sus progenitores, que se puedan, por ejemplo, que se puedan generar instancias extrajudiciales también de búsqueda de la verdad. Muchas personas en algunos casos no quieren llegar al proceso judicial, pero sí quieren conocer la verdad. Entonces, verdad y justicia pueden ir también de alguna manera separados. Y también ingresar algunas modificaciones a los proyectos de ley que hoy día están en discusión, que puedan resguardar mejor que no se produzcan situaciones que podrían favorecer la apropiación de niños. Y si bien obviamente estamos hoy día en una situación en que podríamos decir, de normalización, ya desde el año 90, digamos, de Estado de Derecho, normalización, pero que ahí podrían favorecerse, hay que buscar contextos que no favorezcan, digamos, la apropiación de niños o el tráfico, ¿no? De niños en circunstancias que queden desprotegidos. No sé si hay algo más. La última.
Está muy pequeño eso. Bueno, lo importante es que creo que con esto se abre un tema grande. O seguramente ustedes ya han recibido o han tomado contacto, a lo mejor con organizaciones. No parece ser un tema que se vaya a cerrar muy pronto. Hay organizaciones de personas fuera de Chile que están, digamos, consolidándose. Nosotros hemos tomado contacto con organizaciones de Estados Unidos. En Chile las más conocidas son Nos Buscamos e Hijas y Madres del Silencio, pero ya en Europa hay una articulación de personas, muchas de ellas que tienen hoy día 40 años y que están recién conociendo que fueron apropiados. Por lo tanto, lo más probable es que este sea un tema para los próximos 10 años. Mm. Así que, Sí, yo quisiera también hacer, para la palabra al senador Kucher, pero quisiera hacer también otra propuesta, porque a mí correspondió ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en virtud de algunas denuncias criminales que hicimos a funcionarios del CREAT por tortura a niños niños y adolescentes que están en los CREAT, que estaban en los CREAT. Logramos generar una política de Estado para cerrar los CREAT, pero logramos que la, una comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una delegación, viniera a Chile, donde se acreditaron más de 60 vulneraciones a la Convención de los Derechos del Niño y el protocolo facultativo. Nos tocó exponer allá, logramos que eso empujara justamente el cierre de los CREAT, pero ahí también hay un tema importante desde el punto de vista de la vulneración de los derechos de los niños y adolescentes, no solamente desde el punto de vista de que esto también es un tema extraordinariamente importante, pero que el 50% de las causas de abuso de menores termina archivado, 50% de las causas. Estamos hablando de una cifra brutal. O sea, yo también les pido que un foco. Si no estamos pidiendo que abandonen los temas de siempre, no, al revés. Yo creo que hay que seguir con los temas de siempre, pero también porque son permanentes y porque tenemos que asegurar la no repetición. Pero estos nuevos temas que dicen relación con nuevas vulneraciones a los derechos humanos que están prácticamente, lo hemos denunciado, lo de los niños en Guatemala hemos hecho 4 conferencias de prensa. Usted sabe, ningún medio publicado, pero ninguno, con un informe de ACNUR que respalda las afirmaciones que estamos haciendo. Ningún medio. O sea, es una cuestión brutal. O sea, es brutal. O sea, entonces, pareciera que estos temas, con usted, con la directora del INH, hicimos 3 puntos de prensa, lo menos. No nos cubrió nadie. Nadie, pero, escúchame, no nos cubrió nadie. Entonces, pareciera que estos temas no están completamente invisibilizados. Entonces, yo además le quiero sugerir, a la palabra del senador Kucher, quiero sugerir también que tengamos una sesión con el servicio médico legal para los efectos de ver cómo se va a ejecutar el mayor presupuesto, que nos entreguen fechas, que nos entreguen cuáles van a ser el calendario, cómo somos capaces de las cajas que están ahí con restos de personas, de familiares, cuándo, o sea, con fechas precisas. Y también lo que no puede ocurrir es que en definitiva haya una lentitud en las causas porque hay diligencias pendientes. O sea, ¿cuántas? ¿Dónde? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las medidas que se van a adoptar? Porque eso es lo que no puede ocurrir. El servicio médico legal, y ya en esta discusión presupuestaria le dimos todos los recursos que eran necesarios. O sea, todo lo que nos pidieron. Entonces, importante que sepamos cuántos, qué y por qué están retrasadas. Senador Kucher. Gracias, presidente. Quiero agradecer toda la información, el libro que nos entregaron, el informe, que es bastante grande para leer y uno tiene que buscar los temas. A mí lo que me preocupa desde hace más o menos 15 años es la disminución en la calidad de la educación que le estamos entregando a los niños en Chile. Primero en forma esporádica, pero ahora casi masivamente se ha deteriorado la educación. Estamos dejando fuera de las oportunidades del futuro a generaciones enteras.
Y yo creo que eso es una especie de vulneración, cuando en vez de mejorar o mantener la misma educación, simplemente le entregamos peor calidad. Yo creo que hay una discriminación ahí, una incapacidad, como está una incapacidad notable. Es como que nos organizáramos para fracasar, presidente. Y me preocupa, dentro de la función de la educación, también la seguridad, la función policial y el orden público dentro de los establecimientos educacionales. Eh, los profesores le tienen miedo a los alumnos, le tienen miedo a los apoderados. Eh, tenemos meses, huelgas, tenemos mal organizado, eh, mal financiado, mal estivado el financiamiento en la educación. Se aplican los recursos donde no tienen que aplicarse. A las salas de clase no llegan los recursos con eficiencia. Se pierden en infinidad de otras instancias. Y yo creo que eso es un aspecto de los derechos humanos. Y no lo veo por ninguna parte, por supuesto, no aspiro a que la prensa cubra eso ni nada por el estilo. Eh, pero a mí me preocupa y lo vengo observando y bueno, pertenezco hace harto tiempo a esta comisión y me ha tocado también en la Cámara, en fin, pero ahora casi me da vergüenza como chileno el retroceso en la educación. Yo estaba acostumbrado que cada vez avanzábamos un poquito, bueno, que la pandemia, que el estallido, que esto, que lo otro, pero no, po, 15 años de retroceso. Y me gustaría, no sé si es posible, que pongamos atención a eso porque otros países por lo menos están estancados. Si no están avanzando, están estancados, pero nosotros estamos cayendo. ¿Y qué vamos a hacer con esos jóvenes después en un ambiente o en una sociedad que exige conocimiento, exige información, exige seleccionar, saber cómo conducirse en un mundo lleno de noticias falsas, etcétera, y que uno tiene que saber discernir y tener ideas propias para gobernarse a sí mismo? Eso a mí me preocupa, me angustia, presidente, y no lo veo en ninguna parte, no lo veo como una preocupación. Bueno, para las campañas se usa, pero en la realidad estamos retrocediendo cada día. Gracias, no sé dónde Bueno, cabe esto, sí, pero yo quisiera agradecer porque ya se inició la sesión y estamos en el limbo porque no podemos sesionar mientras está sucediendo la sala. O sea, que les pido las disculpas, pero yo creo que esto da para a ver, primero va para una sesión de proyección para el informe que viene, uno, y a lo mejor, más allá de que en los temas permanentes tengamos la sesión especial con servicio médico legal, que yo espero que la podamos citar antes del término, antes del cierre del proceso del periodo legislativo, de enero. Ojalá durante enero podamos tener una reunión para que el servicio médico legal nos diga cómo van a invertir los recursos. ¿Cuántas son las causas, cuántas son las pericias atrasadas? ¿Desde cuándo están atrasadas? O sea, vamos a hacer un barrido completo, ¿ah? Para que tengamos todos claridad y toda esa información esté sobre la mesa. Lo que no puede hacer es que tengamos eh, percepciones, como decía Magdalena, de cuántas, de dónde, que son específicas. No, acá tiene que haber transparencia total de esa información. ¿Cuántas son? ¿Dónde están focalizadas? ¿Cuáles son las causas de la lentitud o la no, o la no realización de las pericias? ¿A qué se deben? ¿Falta de personal? ¿Por qué no se ha contratado el personal? Etcétera. O sea, acá respuestas precisas sobre la mesa. Entonces, eso vamos a tener una sesión eh, a finales del mes de enero. Así que, y para estos temas específicos, lo que yo sugiero, que vamos a tener una estrategia con el INH de poder hacer seminarios durante yo no voy a presidir la comisión seguramente, pero vamos a tener, poder hacer también seminarios temáticos sobre estas nuevas, o sea, sobre estas violaciones a los derechos humanos de tercera o cuarta generación, que también yo creo que eso es importante, como también, bueno, insistir, del servicio médico legal, de qué pasa con... O sea, hay que mantener el foco, pero lo que yo quiero invitar al INH a tener una acción mucho más proactiva. Yo le pedí también al Museo de la Memoria que nos invitara, yo todavía estoy esperando la invitación, se la pedí hace por lo menos un par de meses. Yo conozco a Daniel Platowski, que además es tesorero que fue vicepresidente de Renovación Nacional y que es tesorero
del Museo de la Memoria, para que nos invitara a la comisión completa a tener una sesión allá. También es importante hacerlo. Eh, Ojalá que esas cosas podamos hacerlo antes del 10 de marzo. Presidente, Sí, muy breve, porque sé que están en contra del tiempo, pero quiero decir que estamos empezando a tocar estos nuevos temas, ¿ya? Yo estuve en el tema de educación, por ejemplo, estuve en Atacama cuando fue la crisis fuerte, fuerte, y fui a terreno, me reuní con distintas personas, visité los liceos, hablé con la gente que estaba en toma, y a mí se me quedó grabada la frase de un adolescente, y nos vamos a meter en el tema de educación porque había un adolescente que estaba saliendo a cuarto medio y me dijo, yo no voy a clase desde octavo básico. Entonces, creo que la situación de educación es brutal. El tema de los niños que están muriendo sus padres en el camino hacia Estados Unidos, porque hacia allá van, que son chilenos. ¿le puedo dar un dato? Este año la Comar concedió 585 solicitudes de refugio. O sea, que México esté considerando refugiados a niños chilenos pareciera que a nadie le importa. Hay 1.350 aproximadamente solicitudes de refugio, fundamentalmente niños. Te quiero decir, comunicado, me junté con el defensor de la niñez. O sea, y hacemos los puntos de prensa, la hacemos acá abajo, los puntos de prensa, pero ni una letra, ni un, bueno, Sí, son todos temas de preocupación del instituto y vamos a ver cómo vamos a ir abarcando esto progresivamente. el senador Presidente, Kuchel. aquí veo que, digamos, bueno, tenemos 5 o 6 capítulos y cada vez, como nosotros somos flojos y no leemos, Salvo usted y yo. ayudarnos, que nos Nosotros ayuden, somos que muy nos buenos ayuden lectores. digamos, en la flojera. Y, por ejemplo, las consideraciones finales, que las encuentro buenas, las recomendaciones, las pusieran en páginas de otro color. Entonces los que somos flojos, nos vamos derechito a eso, porque aquí hay mucho material y no somos capaces muchas veces. Y aquí vienen recomendaciones en el caso de salud, por ejemplo, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Ministerio, por supuesto, de las cositas que he visto así al pasar nomás. Pero Oye, yo voy a hacer una está corrección, bien ¿ah? ordenadito. Voy a hacer esta corrección. El senador Kuchel se debe leer 2 libros por día. No, en serio. Este es uno de los lectores, yo diría, bueno, tipo de... Pero eso haría yo porque ustedes hacen buenos informes y para ir uno rápidamente a una cosita. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta y esperando tener una reunión con el INDH Recording juntos para stopped. ver estos temas, sería ideal. Ahí no se cumplió el objeto de la sesión.